Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. ¿Ya lo tienen todos? Ok, muy bien, comenzamos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Entonces dice que este evangelio, para ser salvos, en primer lugar, hay que recibirlo. Versículo 1 dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Yo quiero hacer, antes de continuar, una pregunta. ¿Cuántos de aquí ya han recibido el evangelio de Jesucristo? Levánteme su mano. Y no te estoy hablando de recibir una religión. Una cosa es la religión y otra cosa es el evangelio. La religión es invención del hombre, el evangelio es invención de Dios. Amén. Entonces no te asustes, ay, me quieren cambiar de religión. Yo no quiero cambiar a nadie de religión. ¿Para qué? Si la religión nunca te va a poder salvar, ¿verdad que no? Pero sí quiero con todo mi corazón predicarte el evangelio y que lo recibas, porque al recibir el evangelio no te imaginas las maravillas que Dios puede hacer en tu vida, porque Dios te ama, Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere que tú seas feliz en esta vida, Dios quiere que camines en completa paz, pero para ello necesitas que hacer tu parte, y tu parte es recibir el evangelio. Cuando decimos recibir el evangelio, estamos diciendo recibir a Cristo. Entonces, hay que recibirlo, pero no solamente recibirlo, sino hay que perseverar en el evangelio. Note lo que sigue diciendo el versículo 1. El evangelio que se ha predicado, el cual recibisteis, y luego después dice, en el cual también perseveráis. ¿Sí me está entendiendo? ¿O sí le está entendiendo Pablo? Hay muchas personas que pasan al frente y levantan su mano y reciben a Jesús como Señor y Salvador. Te recibo, Señor Jesús, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Pero para ser salvos no es suficiente con recibir el evangelio. Hay que perseverar en el evangelio. Hay que caminar en el evangelio. Hay que crecer en el evangelio. Pero para crecer en el evangelio hay que conocer lo que es el evangelio. Hay que perseverar. Entonces, personas, según reciben a Jesús, pero sus vidas no avanzan, no mejoran, siguen igual o peor. En su matrimonio siguen peleándose. En sus finanzas, en lugar de ir adelante, van hacia atrás como Michael, como el moonwalk, o como, ¿verdad? No, en el cristianismo no es para atrás. Es para adelante, pero hay muchos cristianos que se quedan estancados, se les atora la carreta, ¿sí entender lo que es ser carreta? ¿Por qué? Porque no perseveran en el evangelio, y para perseverar en el evangelio no es fácil. No es fácil, necesitas que conocer lo que es el evangelio y después necesitas que agarrarte del poder del Espíritu Santo, porque si nosotros hemos de avanzar en este mundo como cristianos, como hijos de Dios, no lo vamos a hacer en nuestra propia fuerza. Si vamos a avanzar, si vamos a lograr cosas en este mundo para gloria y honra de Dios, ha de ser en el poder del Espíritu Santo. Dígame si me está entendiendo. Entonces hay que perseverar en el evangelio. Y después hay que retenerlo. Versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra. ¿Sí lo leyó? Si la retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. El Señor Jesucristo decía, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Había un hermano que se llamaba Vicente Fernández, que cantaba, o se llama todavía, ¿no? Que cantaba que ¿cómo va, hermano Luis? Usted que cantaba esas, que no es comenzar, sino llegar, o quién sabe, pues. Pero lo importante aquí no es comenzar, que me hice cristiano, que acepté el evangelio.
Lo importante es perseverar y retener las verdades del Evangelio para que sea salvo. Eso quiere decir que en nuestro caminar con Cristo van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber problemas. ¿Sí me está entendiendo? Porque no creas que al diablo le agrada de que, este ya recibió el Evangelio. Porque sabe que cuando una persona de veras abraza el Evangelio, su vida cambia radicalmente. La persona ya no es la misma, no puede ser la misma. Cuando una persona de veras tiene un encuentro real con el Señor Jesucristo, la vida de esa persona es transformada radicalmente. Se lo digo porque yo lo he experimentado en carne propia. Se lo digo porque he conocido personas cuyas vidas han cambiado, han sido transformadas por el glorioso evangelio de Jesucristo, el cual Cristo me encomendó a predicar. Pero una de las razones por qué yo estoy aquí detrás de este púlpito, porque creo lo que yo enseño, lo que la palabra de Dios dice, es porque yo viví con una persona que cada 8 días se paraba detrás de un púlpito para predicarnos la palabra, y ahí yo estaba como un niño, como los niños, algunos niños que ves por ahí. Yo así era, yo me dormía en las bancas, escuchando predicaciones, y mucho de lo que yo les enseño, de lo que he estado enseñando a las personas, lo aprendí cuando era un niño. Por eso tú nunca digas, ay, en esa iglesia no hay clases para niños, ahorita con la pandemia no voy a llevar a mi hijo. No cometas ese error. Tráelo, porque los niños parece que no están poniendo atención, pero son como esponjas, todo lo absorben, aprenden más rápido de lo que, ¿verdad que sí? De que sí es así. Entonces yo crecí con un papá que predicaba, hermano Luis, pero se bajaba y nadie me lo contó, yo fui testigo. En la casa vivía lo que predicaba. Y afectó positivamente la vida, no solamente la mía, sino la de mis hermanos también. Y tuvo que ser el Espíritu Santo, porque, Dios mío, este hombre, tantos años que viví con él, y le pido a Dios que ustedes pronto lo conozcan, algunos de ustedes sí lo conocen. Nunca lo vi maltratar a mi mamá. Nunca lo vi levantarle la voz. Nunca le vi golpear a mi mamá. Nunca lo vi emborrachándose. Nunca lo escuché decir una mala palabra. Ah, eso sí, era bueno para disciplinar. Porque cuando yo era chico, no, todavía estoy chico, pero cuando estaba más chico, le cuento, no me gustaba ir a la iglesia. Por eso yo le doy gracias a Dios por estos jóvenes que tan jovencitos, no sé, 15, 16, 17 años, y aquí están a la iglesia, no los forzan, ellos solitos quieren venir. Pero ¿cómo le costaba a mis papás traerme a la iglesia a mí? Yo parecía Tarzán, me la escondía allá, no sé cuántos conozcan allá en México, pero en Guadalajara las casas le llaman azotea, azotea o azotea, en la azotea. Yo me subía en la azotea y brincaba como Tarzán, yo no sé cómo le hacía, me columpiaba por los árboles y no me encontraba mi papá. Pero cuando ya regresaba yo a las 10 de la noche de mis vagancias o de donde anduviera, y llegaba a la casa, abría la puerta, prendía la luz y allí estaba mi papá, sentado y con su cinto ya aquí afuera. Y él usaba mucho esta palabra, ¿qué hubo le cuatito? ¿Dónde estabas? Te estuvimos esperando para el servicio. Y en esos momentos no le miento, pues sí me daba coraje y me dolía. Hay veces que ustedes muchos no han tratado de ponerse almohadas, pero no funciona nada de eso, ¿verdad? Y en esos momentos me enojaba yo, pero ahora le doy gracias a Dios por ese padre que nos dio un buen ejemplo y que siguió la palabra del Señor. Y si ustedes tienen papás que los corrigen, es porque los aman, es porque quieren lo mejor para ustedes, muchachos, porque
El padre que no disciplina a su hijo, dice la Biblia, que ese padre no ama. Y vivimos en tiempos donde en nuestra cultura, especialmente aquí en Estados Unidos, la necesidad número uno de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, no es más regalos, más juguetes, más carros, más teléfonos. Tienen de más de eso. La necesidad número uno es la disciplina firme en amor. Pero también he visto personas que duran 2 o 3 años de cristianos, según gloria a Dios, aleluya, amén. Y después de algún tiempo, ¿y dónde está el hermanito? No, pues que ya no viene. ¿Y por qué ya no viene? Pues que ya regresó a la borrachera otra vez. Pues que ya regresó al basurero otra vez, al pecado otra vez. ¿Por qué? Porque esa persona no retuvo la palabra, dice por el cual asimismo si retenéis la palabra. Esta es una lucha donde el diablo nos va a querer robar nuestra salvación, donde nos va a querer robar el evangelio que hemos recibido. Y tú tienes que armarte, no en tus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, para luchar contra Satanás y no permitir que te arrebate lo que Dios te ha dado. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y por eso hay muchas familias que han sido destruidas. Porque miraron a sus padres que se paraban detrás de un púlpito para predicar la palabra de Dios, pero después se bajaban y en casa hacían totalmente lo contrario. ¿Sí o no? Y por eso que tenemos tantas familias dañadas, tantos muchachos que ya no quieren nada con Dios, con su palabra. Yo tengo ya 20 años, yo pensaba que todavía no tenía 20 años, pero ya 20 años de pastor. Y en esos 20 años, que se dice poquito, ¿no? Se dice fácil, pero ya 20 años ya. La otra vez estaba viendo videos, hermanos, de cuando comencé la iglesia y las fiestas como aquí, y nos íbamos a comer después del servicio y wow, cómo cambié yo. Oye, Yanif vio algunas fotos, ¿no? Estaba más guapo, más flaco. Tenía una melenota así, como la de Luisito, así. Ah, sí. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué me metí allí? Ah, sí. Sí, no se trataba de mí. Vi algunos hermanos que estaban ahí cuando comencé yo la iglesia. Y me dio mucha tristeza, porque muchos recibieron el evangelio, pero no retuvieron el evangelio que Dios en su gracia les dio. Y pude identificar uno y dije, ¿dónde está este? ¿Sabe dónde anda? Anda vagando allá en las calles de México, borrachito por las plazas del pueblo, drogado, perdido en el pecado. Y yo digo, este hermano no recibió el evangelio, pero no retuvo el evangelio, creyó en vano. Que no seas tú esa persona. Ustedes han recibido el evangelio y los que no, ahorita les vamos a dar la oportunidad. Pero no corras en vano. Guarda lo que Dios te ha dado. Guárdalo. Porque muchas veces pensamos que nos burlamos de Dios, ¿sí o no? El rey Saúl es un perfecto ejemplo. ¿Cuántos no conocen, cuántos han escuchado hablar del rey Saúl? ¿Verdad que no dice, estas son las mañanitas que cantaba el rey Saúl? ¿Verdad que no? El rey David fue más conocido. Pues usted sabía que al que originalmente Dios escogió para ser el rey de Israel fue a Saúl.
Pero a Saúl se le subió el orgullo. Por eso a muchos el poder les hace daño. Hay que orar muchas veces cuando llegamos a la cima de la victoria. Ahí es donde hay más peligro de caer, porque estamos más altos ya. Y dice la Biblia que Saúl desobedeció. Por eso hay que guardarnos para obedecer a Dios. Una de las maneras en que tú retienes el evangelio es a través de la obediencia. Saúl no, desobedeció a Dios. Entonces dice la Biblia que Dios lo desechó. No retuvo el evangelio, por decirlo así. Y dice, te desecho porque yo me he encontrado un hombre mejor que tú. Mira, más te vale que aproveches, que valores los privilegios que Dios te ha dado dentro de los ministerios de la iglesia. Porque hasta yo mismo, si yo me pongo mis moños como pastor de esta iglesia y comienzo a desobedecer a Dios y permito que el orgullo se me suba y comienzo a ser altanero y comenzar a caminar así como las garzas, así levantando todo. O cuáles son los pavorreales, ¿no? Que levantan la cola así. Pues, así que si comienzo yo así, Dios no tiene ningún problema en decirme, Rubén, te he desechado, hazte un lado, porque he escogido a un hombre mejor para que sea pastor de centro de adoración. Y si Dios lo puede hacer por mí, lo puede hacer por ti también. Por eso tenemos que ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho, a los privilegios que Dios nos ha dado y más que nada al evangelio. Si hay algo que nos hace falta en estos días es fidelidad a lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado no es cualquier cosa, nos ha dado la salvación, amados hermanos. La salvación, aunque es gratis para ti, para mí, pero a alguien le costó. ¿A quién le costó? Al Señor Jesucristo. ¿Y cuánto le costó? No le costó oro, no le costó plata, no le costó $1,000, no le costó $1,000,000. ¿Cuánto le costó? Le costó su vida. Amén. Bueno, entonces seguimos porque tenemos que leer los 40 y tantos versículos para terminar, imagínense. Bueno, el 3 dice, nos va a explicar lo que es el evangelio. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Allí nos va a dar la definición de lo que es el evangelio de Jesucristo. Para que todos sepan, ¿ok? Para que todos aprendan y estemos en la misma página. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y como Dios sabía que iban a haber personas escépticas, o sea que no iban a creer, incrédulos, versículo 5 dice, y se le apareció primeramente, después de que resucitó, se le apareció a un discípulo llamado Cefas. Ahí está, versículo 5. Ahora una pregunta, ¿quién era Cefas? ¿Alguien de ustedes sabe? Pedro, sí, muchas gracias mi hermano. Se le apareció a Pedro y después a los 12. Aquí en este versículo 5 tenemos una perla hermosa que está escondida, que está entretejida entre las páginas de la Escritura. Aquí se nos está revelando la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el versículo 5 vemos esa perla de la gracia de Dios. Se le apareció a Pedro porque Pedro acababa de hacer ¿qué, hermanos? Acababa de negar al Señor Jesucristo. Imagínese, cometió un pecado similar al de Judas. La diferencia fue que Judas no se arrepintió, sino que fue y se ahorcó. Pero Pedro, porque si se pone a ver las dos fallas, los dos pecados son pecados similares. La diferencia es que Pedro se arrepintió y lloró amargamente.
¿Se recuerdan que así dice la escritura? Entonces Pedro había fallado, entonces el Señor Jesucristo, en lugar de aparecérsele a los demás, se le aparece primeramente a él, para decirle, mira Pedro, aquí estoy, sé que has fallado, pero eso es precisamente lo que es el mensaje de la resurrección. He resucitado no para condenarte. He vencido la muerte no para apuntarte con el dedo. He resucitado para decirte que sí has pecado, pero si te arrepentiste, te perdono. Y lo perdonó a Pedro. Y entonces dice, se le aparece primero a Cefas, después a los 12. Pero antes de eso, déjeme explicar lo que Pablo dice que es el Evangelio. En el versículo 3 dice que el Evangelio, en pocas palabras, es ¿qué? ¿Cuál es el Evangelio? Según lo que acabamos de leer aquí. A ver, si están conmigo, ¿verdad? El Evangelio es que Jesucristo, conforme a las Escrituras, murió con una muerte de cruz, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese es el Evangelio. Es todo. Sencillito. Y dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, que para ser salvos, primero es el arrepentimiento y después creer en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos y confesar con tu boca que Jesús es el Señor y serás, ¿qué dice la Biblia? Salvo. Es todo lo que tú necesitas saber para llevar personas a Jesucristo. Lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesucristo murió conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero para nosotros es bien fácil, ¿no? Decir rápido que Jesucristo murió. Pero mira de lo que estamos hablando. Mira escúchame, por favor. Mira el precio que Jesucristo, el precio de la salvación. Vuelvo a repetir, para ti es gratis y para mí también, porque eso es lo que significa gracia. Que tú y yo no tenemos que hacer nada para ser salvos. Todo lo que tenemos que hacer es abrir el corazón para recibir el regalo de la salvación, el evangelio, todo lo que tenemos que hacer. Pero a él le costó su vida. La cruz era algo horroroso. Yo la otra vez estaba estudiando un poquito acerca de la cruz desde un punto de vista científico con los doctores y me sorprendí al darme cuenta que la cruz no era para matar a las personas, era para hacerlas sufrir. A tal grado que dicen los historiadores, hay un historiador del tiempo de Jesús que se llamaba Josefo, se llamaba porque ahorita en el cielo, si fue salvo, quién sabe cómo le pondrían allá, porque dice que en el cielo nos van a poner otro nombre, una piedrita blanca y en esa piedrita un nombre nuevo, ¿verdad? Entonces denle gracias a Dios los que tienen nombres feos como... Ya iba a empezar a decir nombres, pero... Tiburcio, ¿no habrá aquí un hermano que se llama Tiburcio? Antes te ponía el nombre conforme al calendario, no hombre, a mis tíos y a mi papá ¿cómo se dice? Los amolaron. Tengo un tío que se llama Epifanio, imagínense. Y una tía que se llama Pánfila, porque nació en el día de las Pánfilas. ¿Cómo ve? Que no me escuche mi tía, porque si no, todavía vive, ¿eh? Casi 90 años, hermana de mi papá, y aquí está en la Puente, California. Y ahí está, pero ¿por qué les dije por qué les, ya me perdí, ¿por qué les dije todo esto de los nombres? ¿Dónde iban mis hermanos? ¿Dónde iba? Oh, sí, 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 ay, el historiador Josefo, ¿no? Yo no sé por qué me metía los nombres, pero bueno, para despertar un poquito, ¿no? Porque ya los veía ahí como que algunos estaban así como... Es difícil predicar hasta ahora, porque todos ustedes vienen de comer, ¿sí o no? Y bien cansados de levantarse en la mañana y acaban de comer y llegan y comienzan a
a escuchar una predicación de 1 hora, hora y media, porque es lo que predico, y así es que pónganse. Y empieza uno a caer así, ¿verdad? Dios mío, pero bueno, el historiador Josefo dice que la muerte de cruz practicada por Roma, los soldados romanos, era una muerte tan horrible que era exclusivamente para los criminales. Y por ejemplo, si alguien mató a una niña, entonces a este criminal lo colgaban en la cruz. Lo primero que hacían es que le tomaban las medidas. Llegaba el carpintero y le medía cuánto medía, si tenía 6 pies o si era bajito como yo, o no sé, los brazos, las piernas, todo. Iba a la carpintería y hacía la cruz. Después los hacían que cargaran la cruz, los crucificaban. En las películas los muestran que estaban con un taparrabos. ¿Sí saber lo que es ser taparrabos? Es lo que te tapar aquí y atrás. Pero eso es lo que enseñan en las películas. Los historiadores nos dicen que los desnudaban completamente. Y era una muerte terrible porque a los padres de la muchacha que había matado a este criminal los traían para que estuvieran ahí. Y la muerte de cruz duraba 3, 4, hasta 5 días, porque un clavo te va a doler en las manos, ¿sí o no? Pero no te va a matar. Ellos sabían en qué punto, dónde clavarte esos clavos en los pies, pero eran diseñados esos clavos para hacerte gritar de dolor, para hacerte llorar de dolor, para que no murieras. Entonces, había algunos fuertes, allí estaban sufriendo. Ya después dicen los historiadores que después de algún tiempo, le gritaban a los soldados y decía, por favor, ten compasión de mí. Agarra tu lanza y traspasa mi corazón. Hazme un favor, ten misericordia de mí. Mátame porque ya no soporto. Y los padres de la niña que había matado, con un odio y una satisfacción de odio, de rencor, le decían, no, maldito, para que entiendas lo que mi hija sufrió y lo que nosotros sentimos cuando nos arrebataste a nuestra hija. Sufre, maldito, allí, y ojalá y dures muchos días sin morirte. Y los escupían, y eran el vituperio y la vergüenza, desnudos. Era algo terrible. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en esa cruz. Eso fue lo que le costó tu salvación y mi salvación. No tenía que, pero Él tomó. Yo creo si hay alguien que entiende lo que significa que Cristo tomó nuestro lugar, fue Barrabás. Porque usted se recuerda que Pilato, su esposa, tuvo un sueño de que no le hicieran nada a Jesús porque era justo, y fue y le dijo a Pilato, y Pilato, preocupado, dice, pues ¿qué hago? Y se acordó, hay un criminal, había un criminal bien famoso, se llamaba Barrabás. ¿Sí se recuerdan de esa historia, verdad? Y Barrabás era famoso no porque era una santa palomita. La Biblia no nos explica con detalle de la vida y de los crímenes que cometió Barrabás, pero han de haber sido tremendos. Para llevarlo a la cruz no llevaban a cualquier persona. La gente lo odiaba, la gente estaba contento que iba a morir Barrabás. Sin embargo, ¿cómo se llama? A Pilato se le ocurre una grandiosa idea. Y dice, les voy a dar a escoger. Tenemos una costumbre en nuestras fiestas de aquellos tiempos que a uno de los criminales se podían soltar, pero la gente los tenía que escoger.
y pone a Jesús y pone a Barrabás y les grita, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Pobre Pilato, pensaba que la gente iba a decir, suelten a Jesús, suelten, liberen a Jesús. Pero casi se cae, casi se desmaya cuando escucha que los religiosos y los judíos, los enemigos de Jesús, comenzaron a gritar, queremos que sueltes a Barrabás y crucifiques a Jesús. Permítame imaginarme con ustedes por un ratito, ¿ok? Ya casi voy a terminar. Ni debería de haber dicho eso, ¿verdad? Pero vamos a imaginarnos, porque muchas veces leemos la Biblia y nomás la leemos así ya, ¿verdad? Pero hay que usar nuestra imaginación. La Biblia no dice cómo reaccionó ¿cómo se llamaba? Barrabás. La Biblia simplemente dice que Jesús tomó su lugar y ya. Pero ¿cómo usted cree que si usted hubiese sido Barrabás, cómo usted hubiese reaccionado? Hay dos posibilidades. Quizás Barrabás se burló de Jesús, como lo pintan en la iglesia de la pasión, en la película de la pasión de Cristo. ¿Sí ha visto, no? Que cuando sueltan a Barrabás, aquel molacho, ¿se acuerda? Que le faltan dientes y todo es greñudo y va y se le pone en la cara a Jesús y le hace y corre y se va. Yo no creo que ese fue Barrabás. Yo pienso, y eso es lo que yo pienso. Yo pienso que Barrabás supo, entendió, experimentó en carne propia lo que nosotros los predicadores les queremos hacer entender a la gente cuando decimos que Cristo murió y tomó nuestro lugar. ¿Verdad que a cada rato nos escuchan a los predicadores que decimos eso? Pero la gente, ok, tomó mi lugar y ya, listo. Pero, ¿cómo se llama este hombre otra vez? Se me olvidó. Barrabás, yo no creo que Barrabás se burló, como lo ponen en la película, sino que yo pienso que Barrabás comenzó a derramar lágrimas en sus ojos y comenzó a sentir en lo más profundo de su corazón. Y yo pienso que fue con él, y es lo que yo pienso, a lo mejor estoy equivocado, pero tengo derecho de usar mi imaginación, ¿no? Y fue y, gracias Señor Jesús, yo no te conozco, he escuchado de ti, pero en este día tú tomaste mi lugar y por siempre yo te lo voy a agradecer. ¿Usted cree que Barrabás se quedó maldito o fue salvo después? Yo pienso que vino al conocimiento del Señor Jesucristo porque Jesús tomó su lugar. La cruz que Jesús cargó no era su cruz, era la cruz de Barrabás. Tenía las medidas del cuerpo de Barrabás que no eran las mismas medidas de Jesús. Porque esa cruz no era de Jesús, era literalmente de este hombre. Y cuando lo llevaron a la cruz, lo desnudaron completamente. Escúchame por favor, para que entiendas lo que Jesús hizo por ti. Porque supuestamente era lo peor, la vergüenza más vil y más horrible de ser crucificado en una montaña donde toda la ciudad a lo lejos te podía ver y las personas y los soldados estaban allí. Y a menudo, déjame decirte, los crucificados, ¿qué les pasaba? Era tanta la presión, era tanto el dolor, que muchos de ellos, no, por favor, esto es algo bien sensible para mi corazón, porque estoy hablando de lo que mi Jesús hizo por nosotros. Es muy difícil que llore cuando predico, pero cuando me recuerdo de lo que Jesús hizo en esa cruz, no me puedo contener. Porque lo hizo por mí. Lo hizo por ti, tomó tu lugar, tomó mi lugar.
¿Y cómo le podremos agradecer? No hay nada que podamos hacer para pagarle lo que Él hizo por nosotros, ¿o sí? Él lo único que quiere es tu corazón, que le sirvas con humildad, que vengas a sus pies agradecido por los muchos pecados que Dios te perdonó, por los muchos pecados que Cristo me perdonó. Él literalmente tomó mi lugar y tomó tu lugar en esa cruz. Tú eras el que deberías de haber muerto allí. Y estas personas, después de sufrir tanto, era tanto la presión que se hacían pipí, vergüenza, oprobio, malditos, porque dice la Biblia que Jesús se hizo maldito por ti y por mí, para que tú y yo camináramos en la bendición. Así que si alguna persona está caminando bajo maldición, tú no tienes ningún derecho. Es una ofensa a lo que Cristo hizo, que todavía sigas caminando bajo maldición. Si Cristo ya pagó el precio para que tú caminaras en completa bendición, ¿qué estás haciendo ahí en la basura? ¿Qué estás haciendo ahí en el pecado? Y otras veces, ya lo de adentro, el estómago ya no podía, que se soltaba el estómago y comenzaban a hacerse del baño y le salían los chorros de estiércol por las piernas. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y eso es lo que es el Evangelio. Que primeramente Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pero la segunda parte es donde se pone mejor la cosa. Dice, pero que fue sepultado, versículo 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Damas y caballeros, yo estoy aquí para decirte que Cristo no está muerto. Él resucitó. Y porque Él resucitó, es que tú y yo tenemos la esperanza de que un día, si llegamos a morir en esta tierra, antes de que Jesucristo venga, nosotros también vamos a resucitar. Y no en un caballo, no. Si Cristo no viene, hermano amador, y usted llega a dormir, a morir aquí, en el día glorioso de la resurrección, el que se va a levantar va a ser el hermano amador. Va a ser una versión mejorada, sin arrugas, sin canas. Si estaba muy chaparrito, un poquito más altito. Si estaba muy alto que parecía jirafa, un poquito más bajito. Si estaba muy gordito, un poquito más flaquito. Si estaba muy flaco que parecía una jirafa, pues un poquito más gordito. ¿Sí? Si tenía la lengua demasiado larga, un poquito más corta. Muchos necesitan eso, ¿verdad que sí? Pero déjame decirte algo para terminar, ¿no? Que voy a predicarte los 40 y tantos versículos de este capítulo. Más adelante el apóstol Pablo nos dice que si Jesucristo no resucitó, de nada sirve su muerte. De nada. Porque lo que viene a sellar la victoria contundente de Jesucristo sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la muerte, sobre los demonios, es su resurrección. Si Jesucristo no resucitó, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí en esta noche. Pero ¿cuánto le dan gracias a Dios? Y no estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque mi Redentor, dijo Job, vive. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Versículo 6. Después apareció, primero se le apareció a Cefas, o sea, Pedro, y a 12 discípulos. Después se le apareció a más de 500 hermanos, versículo 6. A la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y puedo seguir leyendo y leyendo y leyendo, pero ya no voy a seguir leyendo. Espero que ustedes en sus casas fielmente abran la escritura y terminen este capítulo. Más adelantito te va a decir
¿Cómo es que vamos a resucitar nosotros? Con detalle, allí en este capítulo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice los detalles de cómo es que tú y yo vamos a resucitar, con qué cuerpo vamos a resucitar, cómo vamos a resucitar. Y el resumen de todo este capítulo, el apóstol Pablo nos dice al final que pronto Cristo va a venir. Y mira, si Pablo ya esperaba a Cristo en sus tiempos, Pedro también y los apóstoles, y todavía no ha venido, hay muchas personas que se desaniman y dicen, no, entonces no va a venir. No, está más cerca que nunca. Cristo está a punto de venir. Y no sé tú, pero yo estoy esperando la gloriosa mañana, cuando la trompeta suene, los cielos se abran, Jesucristo venga y los muertos en Cristo resuciten. Y los que hayamos quedado vivos, porque es posible que nosotros no gustemos o experimentemos la muerte. Es muy posible que nosotros, hermanos que me están escuchando, seamos la generación que no vamos a saber lo que es la muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Es muy posible, casi todo mundo de nosotros para atrás, los gusanos se los han comido. Pero es muy posible que tú y yo, si la escritura es veraz, que sí es veraz, es muy posible que tú y yo seamos la generación que no experimente muerte. Por eso yo le digo al Señor, si me voy a morir, Señor, permite que no sea del mugroso coronavirus. Que pase esto del coronavirus y antes de que venga mi tiempo para morir, que los cielos se abran y tú vengas para irme contigo y nunca haber experimentado la muerte. Eso ha de ser algo bonito, ¿no? Y está a punto de suceder. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Retener el evangelio que hemos recibido. Cuidar nuestra corona para que nadie nos la arrebate. Nadie nos robe lo que Dios nos ha dado. Quizás hayan personas que digan, no, pastor, es que, ¿cómo sabe usted que lo que está diciendo es verdad? Lo sé porque lo he recibido del Espíritu Santo. Lo sé porque te lo estoy leyendo de un libro perfecto, así como lo escuchas. Todos los demás libros tienen errores, pero este no tiene ningún errorcito. Y si alguno dice que sí, te reto a que me digas qué error puedes encontrar en la Biblia. Y nos podemos poner a debatir y te vas a dar cuenta que no hay ningún error. Que tú pienses que hay errores en esta Biblia es otra cosa, es harina de otro costal, pero yo te aseguro, porque yo he leído y he visto y he estudiado según los errores que dicen personas que hay aquí y no encuentras ninguno. Pero mira, vamos a la lógica. Si se acaba todo, nos morimos y allá en la eternidad nos damos cuenta de que no había cielo, no había venida de Jesús, no había nada de lo que la Biblia dice. ¿Qué perdimos? Nada, porque si eso no existe, pues no perdemos nada. Pero ahora hay que voltear la moneda. Si se acaba todo aquí, nos vamos a la eternidad, pero nos damos cuenta que en la eternidad sí había infierno, que sí había cielo, que sí había un Cristo, que sí había un Espíritu Santo. Tú que no crees, ¿qué vas a perder? Lo vas a perder todo. Entonces, hasta por lógica, es mejor creer en el Evangelio. Pero aquí no es por lógica solamente, aunque el Evangelio tiene su lógica. Aquí creemos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que nos ha revelado
que Jesucristo en verdad es Señor y ha tenido victoria contundente sobre la muerte, y la Escritura es la verdad y la única verdad que puede cambiar nuestras vidas. Así es que yo hago la invitación: si hubiera aquí alguna persona que quiere recibir no una religión, sino el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio eterno, esta es tu oportunidad.